¿cierto? Un libro bien sencillo, rápido. Crisis de la teología contemporánea, por ejemplo, de Carlos Jiménez. Hay otras teologías también que podrían ser, esta Berkhoff, hay otras más, que son un poquito más caras. Comentarios bíblicos. Cuando hablamos de teología, estamos hablando de estudios sistemáticos respecto de un tema en particular y que ahondan, ¿cierto? Ahora, de esto también, naturalmente, es más profundo, hay teólogos en estos libros, hay ciertas posturas, por lo tanto también hay que ser selectivo en esto, cuidadoso al momento de llegar y tomar cualquier teología, ¿ya? Pero esas son algunas que se recomiendan. Por ejemplo, comentarios bíblicos, ¿ya? Por tomo, es decir, un comentario del Antiguo Testamento, un comentario del Nuevo Testamento. Los comentarios bíblicos, ¿qué son? Es un comentario de casi versículo por versículo, donde el autor va comentando versículo por versículo de la Biblia. Entonces usted se va a un pasaje directo y ahí dice aquí el Señor, un poco pensando en esto y alguna referencia, lo ayudan a uno a poder tener un poco más amplitud hacia dónde está apuntando eso lo que se está diciendo ahí. Dos de ellos, por ejemplo, el de William MacDonald y el de Moody. A mí personalmente me gusta el de Moody, lo hallo sencillo, no sé, lo hallo bastante bueno, ¿ya? Y están dos tomos. El comentario bíblico, comentarios bíblicos individuales. Seamos básicos, de Warren Wiersbe. Comentarios de Martín Lutero, por ejemplo, también. Libros sobre hermenéutica y exégesis. Libros, esto es interpretación bíblica, a eso se refiere. Herbert Meyer, cómo interpretar las escrituras, es uno de ellos. Hay más libros, obviamente, hay varios. Libros de concordancia bíblica. Las concordancias son referencias, ¿cierto? Bueno, el más conocido es la concordancia exhaustiva de Strong, que es un tremendo libraco. No sé a cuánto estaba la última vez que lo vimos. No, estaba menos, como 50.000 pesos. Pero es un libro así, porque es un tremendo libro. Pero nos ayuda a tener referencias cuando uno anda buscando sobre un tema en particular, por ejemplo. Necesito hablar sobre fe. Y ahí aparecen todos los versículos, la fe, apuntada desde este punto de vista y todos los versículos bíblicos. Entonces me ayudan como referencia a poder armar a lo mejor un tema, una idea, buscar sobre algo en particular, etc. Siempre es bueno tener una concordancia. Cuando queremos hablar o estamos hablando o vemos de un pasaje, cómo nosotros, dónde tenemos más información respecto a este pasaje. Nos ayuda bastante una concordancia exhaustiva. Los compendios. Los compendios, yo siempre, uno de los primeros libros a los hermanos que están empezando el estudio de la Escritura, un hermano nuevo también, es un libro además que resulta bastante interesante, es un libro ameno. ¿Por qué? Porque es un libro que nos acerca al estudio de las Escrituras, nos da una idea general de qué nos vamos a encontrar allí dentro del libro de Esther, por ejemplo. Nos da un entorno histórico, de qué trata, sobre qué habla. Mira, los primeros capítulos hablan sobre esto. Nos ayuda, además vienen mapas, hay información bastante abundante. Yo considero que es un libro de bastante apoyo. Es un libro que sí o sí debería estar en nuestras bibliotecas. Para todo aquel que enseña la Escritura, es un buen libro de referencia. El compendio manual de la Biblia está el de Henry Harley y el otro el de Merlin Unger, que para mí es como una copia del de Harley, el de Unger. Estos libros están en la librería, siempre usted los va a encontrar ahí en las librerías cristianas. Libros sobre historia de la iglesia. Es importante también conocer sobre eclesiología, ¿o no? Historia de la iglesia, tomo 1 y 2 de Juan Barreto. Usted no lo va a encontrar yo lo recomiendo, pero no lo va a encontrar en la librería porque ya no existe. Pero sí hay varios que tenemos fotocopias de... Y ahora descubrí, Álvaro, los juegos se pueden bajar en internet. Están en internet, ya son libros que no se imprimen porque son libros muy antiguos, pero están en internet y se pueden bajar. Son interesantes porque Juan Barreto, curiosamente, no es ni periodista, no es ni historiador, un muchacho que quedó huérfano muy joven
pero cuando conoció al Señor sintió un celo vivo por conocer las Escrituras, que empezó a estudiar y se convirtió en un verdadero historiador. Y escribió la historia de la iglesia en 2 tomos y es impresionante cómo relata. La verdad que hasta ameno leer sus relatos. Y es muy fiel a la historia, en cuanto a la historia de la iglesia. El libro de los mártires, quizás varios ya lo han leído, de Fox, es uno de los más conocidos, a los cuales siempre se hace bastante referencia. Historia de la iglesia primitiva, tomo 1 y 2, de Backhausen y Taylor. Es un libro de la editorial Portavoz, si no me equivoco. No es muy grande y todavía está en la librería, si se puede encontrar. Es interesante para conocer el desarrollo de la iglesia, sobre todo hoy día. Recuerden que este año estamos celebrando los 500 años de la Reforma. Y ya el pastor Álvaro ahí en Chillán hacía un esbozo general de la historia, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que nosotros no tenemos nada que ver con la Reforma, que nosotros no le debemos nada a la Reforma, que nosotros no tenemos ningún vínculo con la Reforma. Y vaya que es importante conocer la historia de la iglesia. Y aquí estos libros nos van mostrando cómo desde la iglesia primitiva en adelante, cómo la historia se va encadenando, y vaya que nosotros tenemos bastante que ver con la Reforma. Entonces es importante, el que expone la Biblia tiene que tener claridad sobre estos temas también. Los diccionarios bíblicos, naturalmente que también, aquí hay muchos, solamente aquí hay 2, el de La Cueva y de González, Justo González, que son diccionarios teológicos ilustrados, que nos ayudan y que amplían más la información sobre una persona, en particular un tema, una palabra de la Biblia, que ahondan mucho más. Obras de referencia general, hay enciclopedias bíblicas, por ahí tiempo atrás, Jimmy, creo que tú me mostraste una, no sé si fue Manuel, una grande, no sé, una de mapas y todo, una a color bien bonita, que estaba en la cruzada. Hay unas enciclopedias muy interesantes con información bastante actualizada, y uno vaya que hay información bastante buena respecto, por ejemplo, cuando estudiamos sobre el Antiguo Testamento, sobre el pueblo de Israel, sobre el templo, sobre todas aquellas cosas, costumbres, en fin, hay un montón de libros de referencia que nos ayudan a ampliar más nuestro conocimiento sobre algo determinado. Entender qué quiere decir el Señor cuando dice que somos la sal, y la sal no sirve más para nada sino cuando se desvanece, sino para ser hollada, echada afuera, barrida y echada afuera para ser hollada de los hombres. Para poder entender bien ese concepto hay que conocer cuál era la costumbre judía, la cultura. Y eso hay libros que hablan sobre cómo era la cultura judía. La sal era el refrigerador de aquella época, que se hacía un cajón en la esquina, se llenaba de sal, se guardaban las carnes, las cosas ahí. Pero algunos vendían sales mezcladas con otros elementos que hacían que la sal se desvaneciera. ¿Qué hacía la gente? La sacaba ahí, la barría y la tiraba para la calle. Y al caer en la calle, ¿qué hacían las personas que pasaban? La pisaban, la hollaban. Así, para entender, para explicar eso, lo que el Señor Jesús está diciendo ahí, es importante conocer las costumbres que tenía el pueblo judío en aquella época. ¿Para qué servía la sal, por ejemplo? Los libros de referencia general, enciclopedias bíblicas y todo eso, ayudan justamente a esas cosas, ¿ya? Bueno, sobre bibliología, Introducción a la Biblia de Dora de Maray, además es un libro obligatorio del seminario, ¿cierto? Es importante que lo lean. Hay otros más, hay mucho más de bibliología, yo solamente puse ese, para ser consecuente con el seminario, ¿cierto? También sobre apologética. Bueno, apologética también es un libro de Norman Geisler. La nada o las estrellas de Samuel Vila. La ciencia encuentra a Dios de Antonio Cruz. Antonio Cruz está siendo bien conocido, bien popular y bastante interesante sus libros, no tan fáciles de entender, pero ese libro sí. ¿Por qué creo? ¿Cuántos han leído ¿Por qué creo? De James Kennedy, ¿ya? La ciencia retorna a Dios. En fin, hay mucha más literatura. Esos son algunos que se recomiendan. Herramientas del Antiguo Testamento, como yo puse aquí herramientas que son introducciones y estudios. Hay muchos libros que los seminarios editan como libros de introducción para sus alumnos. Por ejemplo, los bautistas tienen una colección de libros de introducción al estudio del Nuevo Testamento para los estudiantes, que es un libro bastante bueno porque es una introducción y nos pone en el mundo de cómo era el mundo del Nuevo Testamento al momento de que el Señor Jesús llegó y cómo se desarrolló, y nos da un espectro general.
por ejemplo, otro de los libros interesantes es Los Hechos. La peña, una de las peñas aquí de la primera iglesia, estamos hoy día estudiando Los Hechos de los Apóstoles. Ese libro es muy interesante porque nos va dando un espectro general cómo se fue desarrollando el libro de los Hechos, ¿ya? Las personas, las situaciones, por qué se dicen ciertas cosas, por qué se actuó de esta manera, las situaciones que enfrentaron, etc. Nos amplían el conocimiento respecto al entorno en el cual se desarrollaron estas actividades, lo que ahí nos relatan las Escrituras. Y naturalmente herramientas para el Nuevo Testamento, igual introducciones y estudios al Nuevo Testamento. Obras acerca de la arqueología, geografía e historia. También es importante, al menos un librito de geografía bíblica es importante. Es importante para saber, para entender, ¿cierto?, cómo se desplazaban, hacia dónde fueron. El día en que el Señor Jesús fue capturado ahí en Getsemaní, ¿qué hicieron sus discípulos? Se pensaron a pelear con la gente que iba a besar al Señor. ¿Qué hicieron? Arrancaron. ¿Para dónde arrancaron? Si usted lee, si usted busca, se va a dar cuenta que por lógica parece que fueron para el sector de Betania, cerquita por ahí. A lo mejor, no sé, uno puede ver, puede entender cuando el Señor Jesús bajó, iba bajando, por ejemplo, y miró y lloró. ¿Se acuerdan que lloró? Dice, oh Jerusalén, Jerusalén, lloró el Señor allí cuando miró, o sea, vio, sintió pena. Entonces, para entender eso, geografía ayuda a entender, porque eso en la bajada del Monte de los Olivos está la bajada, y al bajar uno queda con Jerusalén aquí encima. Entonces se puede imaginar lo que hizo el Señor. Miró, ¿verdad? Y estaba la puerta dorada, que era por donde él entraba, ¿cierto? Entonces, vaya que es importante, y eso ayuda a enriquecer después nuestra enseñanza, nuestro entendimiento en primer lugar, y luego nuestra enseñanza a aquellos que nos escuchan. Por eso, arqueología, geografía, porque hay mucha gente también que argumenta que hay cosas que no son importantes o que no existen. Por ejemplo, hasta el año 1995 no se sabía de la existencia. Decían, todavía algunos sostenían que la Biblia estaba equivocada al manifestar que Pilato fue un personaje histórico. Por lo tanto, Jesús no era un personaje histórico si Pilato no aparecía en la historia. Hoy se sabe que Pilato no gozaba de buena fama ante el emperador, así que al parecer lo mandaron de vacaciones a la Palestina, ¿cierto?, lo más lejito posible. Y acostumbraban, por ejemplo, también hay que conocer que en muchos imperios, cuando habían partes de la historia que no le gustaba al emperador, ¿qué hacía? Lo mandaba a borrar. No aparece Pilato por ninguna parte, pero el año 1995, en las excavaciones de Cesarea Marítima, se descubrió un templo a una diosa romana. Para que entendamos, Cesarea Marítima es como el Viña del Mar para los romanos que estaban ahí en Jerusalén. O sea, ¿dónde iban a veranear? Se iban a Viña. Se iban ahí a unos pocos kilómetros a la costa y se construyeron una ciudad fabulosa con hipódromo, con baños cubiertos completamente, baños, estos saunas con mármol, fabuloso. Y esas excavaciones encontraron por ahí justamente unas piedras de un templo, una diosa romana, y ahí dice en la inscripción quién mandó a edificar ese templo: Pilato. Es importante conocer sobre arqueología también, nos ayuda a reforzar nuestro conocimiento, ¿verdad?, respecto de estos hechos históricos. Bueno, sectas falsas y afines, un llamado urgente, una fe seria. Este es un libro relativamente nuevo de Dave Hunt, no tan nuevo, pero es interesante leerlo. La seducción de la cristiandad de Dave Hunt. Vientos de apostasía de José Lovati, que estamos tratando de traerlo. José Lovati murió hace un mes atrás aproximadamente, así que estamos tratando de ver si allá en Paraguay todavía quedan más libros para que podamos tener acá. Me estaban pidiendo y no hemos podido, pero es muy interesante. Una iglesia infiltrada sutilmente, es un libro que llegó hace poco también de Seiber, ¿cierto? Los carismáticos, un enfoque doctrinal, de John MacArthur, también libro interesante de leer. Verdad en guerra, de John MacArthur, también es un libro que es interesante leerlo. Cristianismo en crisis, de Hank Hanegraaff,
Las religiones vivas, de Roberto Hume. Cortinas de humo, bueno, yo sé que hay varios que han leído ya ese libro, ¿cierto? Martín Lutero, de Federico Fierner. ¿Cuál camino? Luisa de Walker, un libro que se conoce en el CD, ¿cierto? ¿Ah? En fin, herramientas bibliográficas. También es importante tener biografías. Hay muchas biografías, hay una colección interesante. Aquí en la Primera Iglesia hay una colección bien buena de bibliografías donde los chicos y los hermanos de la escuela dominical han leído, y es interesante conocer la biografía de muchos creyentes que además sirven a veces nos sirven como ilustraciones para nuestras predicaciones, para nuestras enseñanzas, naturalmente para fortalecer nuestro conocimiento y también nuestra fe, porque también es interesante conocer eso. Por ejemplo, una frase: nosotros llegamos con bombas a Japón y ahora tenemos que llegar con Biblias. Destruimos la fe de aquellos que tenían la fe en un emperador que casi era un dios, que después se desmoronó su fe al ver que su emperador firmaba la rendición, ¿cierto? Los japoneses después de la bomba de Hiroshima, y después ahora nosotros tenemos que reconstruir una fe verdadera llevando Biblias. ¿Quién lo dijo? Un muchacho que fue un piloto, un mecánico de avión, que se estrelló y que fue prisionero de guerra en Japón después del bombardeo de Pearl Harbor, y después volvió a los Estados Unidos después de varios años de cárcel en distintas cárceles.